Hermanos, créanme que hay muchísimos puntos que exponer de este pasaje que acabamos de leer hace un momento. Así que yo voy a tratar de concentrarme solamente en 3 puntos, voy a tratar de destacar 3 puntos de este texto. Es un texto que desde luego tiene que ver con el Antiguo Testamento, tiene que ver con la historia de Israel, y por eso trae de repente algunos términos, algunas palabras que a lo mejor no le encontramos mucho sentido, pero que bueno, es mi propósito que todos le encontremos sentido, el por qué dice cada una de las palabras que acabamos de leer. Por ejemplo, Neftalí, Zabulón, a lo mejor nos puede sonar como a nombre de algo raro, a lo mejor hasta de alguna comida. Sin embargo, está hablando de algunas tribus de Israel. Y nosotros tenemos que entender un poquito, tantito nada más, de la historia de Israel para que le podamos encontrar sentido al por qué Isaías comienza esta profecía tan trascendente, tan importante, hablando de algo que tiene que ver con la historia del pueblo de Israel. Así que el primer punto que yo quiero destacar de este texto es que la oscuridad y la opresión no son para siempre. A ver, Isaías profetiza y escribe este texto, o mejor dicho, recibe del Espíritu Santo este texto que acabamos de leer hace un momento, en un tiempo de profunda oscuridad y de profunda opresión para el pueblo de Israel, haciendo una remembranza muy rápida de la historia de Israel. Ustedes recuerdan que Israel tuvo un tiempo, pudiéramos decir, de gloria, humanamente hablando, cuando David fue rey de Israel. Tal vez fue el clímax del pueblo de Israel, cuando David fue rey. Después muere David, viene Salomón, su hijo. Salomón ya no se comporta exactamente como se comportó su padre, como David, y después muere David. ¿Y se acuerdan qué ocurre? Con la nación de Israel se dividen, ¿verdad? 2 tribus se quedan en el sur, Judá y Benjamín, aunque Judá es la mayor de ellas, y 10 tribus dicen: no tenemos nada que ver con el hijo de Salomón. Y entonces ellos fundan otro reino en el norte, con su capital en Samaria, que es conocido como el reino del norte. Ambos reinos subdivididos se comienzan a apartar de Dios, pero el del norte lo hace más rápido que el del sur. Cuando nosotros vemos la sucesión de reyes de Israel, vamos a ver que en Judá como que iban una y una, ¿no? Tenían un rey bueno y tenían un rey malo, y luego tenían uno bueno y luego otro malo, y así se iban. Hay algunos nombres de esos reyes como Josías, que son verdaderamente siervos de Dios y que trataron de llevar a la nación nuevamente a la adoración del Dios verdadero. Pero en el Israel del norte tal parece que no ocurre eso. Tal parece que todos son Acab, tal parece que todos son reyes idólatras que se van apartando de Dios, y vemos la misericordia de Dios en el hecho de que Dios manda profetas, manda siervos para que les hablen una y otra vez, y tal parece que ellos, entre más les habla Dios, más se alejan de Dios. De tal manera que Dios permite que se levante un reino. Recordemos que Dios es el rey soberano de la historia. Él levanta reinos y Él hace que caigan reinos. Él levanta líderes y Él hace que caigan líderes. Por eso, entre paréntesis, a nosotros no nos debe de preocupar mucho quiénes son los líderes de nuestro mundo. Finalmente, el único líder que guía a este mundo y el único líder que guía a todo el universo es Dios. No hay más. Y nosotros estamos en las manos de Él. Pero bueno, Dios permite que se levante un reino más al norte de Israel, que se llamaba Asiria. Y Asiria comienza a ser, digamos que como el instrumento para que Dios trate de que Israel del norte vuelva a Él. Y resulta que no lo hacía. Entre más juicio venía sobre ellos, más se endurecían. Y siendo las tribus del norte, digamos cerca de la frontera con Asiria, las primeras que comenzaron a resentir esto, que comenzaron a resentir la influencia del paganismo, la influencia de la idolatría, y después las primeras invasiones de parte de los asirios, es por eso que este texto comienza diciendo en el versículo 1, regreso
al texto, Isaías capítulo 9, versículo 1, donde dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Año 722 a.C., Asiria viene y destruye totalmente Israel del norte. Esas 10 tribus dejan de ser nación, son llevadas en cautiverio hacia Asiria, y prácticamente la nación de Israel del norte deja de existir. Isaías está escribiendo más o menos en el año 700 antes de Cristo. Es decir, tenía muy poquito tiempo de que esto había ocurrido. Y habla, por eso comienza hablando de que aquella región, la región de Neftalí, la región de Zabulón, esa región que es conocida como Galilea, vive en oscuridad y vive en opresión. Pero aquí viene un rayo de esperanza para aquellos pueblos. Tenemos que ubicarnos en aquel tiempo primero para entender finalmente la profecía mesiánica que Isaías va a dar. Dice: pues al fin llenará de gloria el camino del mar, y se está refiriendo a la región que había entre estas dos tribus y el mar Mediterráneo en este caso, de aquel lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Sigue diciendo el versículo 2: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esta frase que leíamos hace un momento: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, más adelante, y el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, es mucho más poderosa esta frase si nosotros entendemos lo que el pueblo de Israel estaba viviendo en ese momento. ¿Y por qué entonces Isaías escribía de esa manera? Pero fíjense que estas palabras de esperanza, de que no habrá siempre tinieblas, de que no habrá siempre opresión, trascienden el siglo VIII antes de Cristo, es decir, los años 700 antes de Cristo, y se vuelve una anticipación del tiempo cuando el Mesías nacería unos 700 años más tarde. Época en la que la opresión y la oscuridad ahora era proveniente de parte del Imperio Romano, ya no de Asiria. Asiria ya había caído, había desaparecido, ya no eran más una potencia militar, ya no eran más un imperio, pero ahora vendría otro imperio, que es el Imperio Romano, y de todas maneras Israel estaría viviendo en opresión y en oscuridad. Así que Isaías ya estaba profetizando sobre aquel tiempo en el que nacería nuestro Mesías. Pero la esperanza del fin de la oscuridad y de la opresión va más allá del futuro del profeta Isaías y llega hasta nuestros días. Cuando yo les podría decir que en el tiempo que estamos viviendo, la oscuridad del materialismo, del mercantilismo, del egoísmo, del relativismo y de muchos otros ismos en medio de los cuales vivimos, causa una profunda opresión en el pueblo de Dios y causa una profunda oscuridad en el mundo en el cual estamos viviendo. Somos parte de una sociedad cada vez más secularizada y anticristiana, y eso no era solamente hace 2000 años o hace 2700 años, es algo que estamos viviendo el día de hoy. Y el día de hoy, por eso es bueno recordar lo que decía el profeta, y bueno recordar que la oscuridad y la opresión, amados hermanos, no son para siempre. No son para siempre. Dios pone fin a esa opresión y a esa oscuridad. El segundo punto que yo quisiera resaltar es precisamente el que acabo de mencionar, que es Dios, y únicamente Dios, quien pondrá fin a la oscuridad y la opresión. Fíjense que la promesa de Dios dada por medio de Isaías
incluye el crecimiento de su pueblo. Dice en el versículo 3, multiplicaste la gente. Pero no solamente incluye el crecimiento de su pueblo, incluye también la felicidad de su pueblo. Dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Pero para que la alegría que Jehová quiere dar a su pueblo sea una realidad y el yugo del opresor sea destruido, las fuerzas del mal deben ser quitadas. Y de eso es de lo que hablan los versículos 4 y 5. Yo lo que quiero es que le encontremos sentido a todo lo que dice el pasaje, porque tal parece que los versículos 4 y 5 se salieran un poco del tema, porque comienzan a hablar de otra cosa. Dice el versículo 4, porque tú quebraste su pesado yugo. Cuando dice tú, se está refiriendo a Dios. Tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Y otra vez nos encontramos por ahí otra palabra, Madián. ¿Qué tiene que ver Madián con esto de lo que está hablando Isaías? ¿Por qué Madián? Bueno, recuerden que la Biblia solamente la podemos entender integralmente, globalmente. Recordemos que la Biblia se interpreta a sí misma. Y lo que dice un pasaje tiene que ver con otro pasaje de otro libro de la Escritura. ¿Alguien recuerda algún pasaje que tenga que ver con Madián o con los madianitas en otro libro de la Biblia? También del Antiguo Testamento. ¿Alguien se acuerda de un personaje llamado Gedeón? Sí, ya ese es el más conocido, ¿verdad? Que Madián. Bueno, cuando en el tiempo de Gedeón, en la época de los jueces, el pueblo de Israel se había rebelado también, como solían hacerlo, contra Dios. Dios mandaba juicio sobre ellos y utilizaba algunos de los pueblos vecinos para mandar ese juicio. En alguna ocasión fue Madián, fueron los madianitas. ¿Qué hizo Dios cuando Israel era oprimido por los madianitas? Levantó un líder, un juez, en este caso un tal Gedeón, que por cierto no tenía nada de ganas de ser líder, mucho menos un líder militar. Sí. Cuando Dios le hace un llamado, ¿ustedes se acuerdan cuál fue la respuesta de Gedeón? Sí, Señor, voy a ir enseguida y voy a hacer lo que tú me dices. No, ¿verdad? ¿Qué le dice? ¿Podrías darme una prueba? Sí. Mira, Señor, voy a dejar un vellón aquí afuera, una piel de cordero, ¿verdad? Aquí afuera. Si verdaderamente eres tú el que me está llamando, haz que mañana amanezca todo mojado y solo el vellón seco. Y el Señor lo hace. Y Gedeón va al otro día y ve que ocurrió como el Señor le dice. Dice, Señor, pero no estoy bien seguro todavía. ¿Podrías hacerle ahora al revés? Ahora que lo que estaba mojado esté seco y viceversa. Y Dios lo vuelve a hacer de esa manera. Y después, ya que está convencido, dice, ok, está bien, voy a llamar a las demás tribus y reúne a un ejército entonces para ir y liberar a Israel de Madián. Y eran no sé cuántos miles, pero eran muchos miles aquel ejército que se levantó. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Es mucha gente, son demasiados. Cuando ganen, tú vas a pensar que fue por el número de gente que llevabas, por la fuerza de ustedes. Así que mira, diles a todos aquellos que tengan miedo que se regresen a su casa. Y bueno, pues ahí va un buen porcentaje y se queda menos de la mitad de lo que tenía de ejército. Y Dios le vuelve a decir, son muchos todavía. Diles que si alguno tiene algún asunto pendiente, que se acaban de casar, que tienen algo que hacer, que se regresen a su casa. Se regresa otra cantidad todavía, queda un ejército más pequeño. Y Dios le dice, son muchos todavía. Así que mira, llévalos al río y que tomen agua. Yo pienso que a veces Dios tiene sentido del humor y pone algunas cosas que uno dice, Señor, está preocupado otra forma de seleccionar a la gente. Y les dice que tomen agua, y los que tomen agua así agarrándola como todos agarramos el agua y que la tomen, es que se regresen. Pero los que hagan, dice ahí como perrito, ¿verdad? Se entiende que como lamiendo el agua, te quedas con esos. ¿Y se acuerdan con cuánto se queda Gedeón? Con 300, ¿verdad? Con 300 hombres. Y con esos 300 hombres, Dios le da la victoria sobre todo un ejército completo.
Bueno, lean Jueces capítulo 6 y capítulo 7 para que revivan esa historia. De esa historia es de la que está hablando Isaías, cuando dice como en el día de Madián. Es decir, no por la fuerza tuya, Israel, no por la voluntad tuya, pueblo mío, sino por mi voluntad y por mi fuerza, es como yo voy a quitar el yugo del opresor, es como yo voy a quebrantar el cetro del opresor, como en el día de Madián. Y sigue diciendo en el versículo 5, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Es decir, toda esa fuerza militar o toda esa fuerza del enemigo que se levante contra ti va a ser quemados como pasto del fuego. Todo el mal va a desaparecer finalmente cuando Dios ponga fin a la opresión de su pueblo. Y la pregunta que quedaría después de entender esto, después de entender que la oscuridad y la opresión no son para siempre, después de entender que es Dios quien quita la opresión, quien quita la oscuridad, es ¿cómo le vas a hacer, Señor? Y yo creo que en este pasaje que hace referencia a Madián, Dios permite que vayamos vislumbrando un poquito del cómo lo iba a hacer. Dios levantó un líder inesperado, Dios levantó un ejército inusual, Dios hizo algo que los israelitas no hubieran esperado que sucediera para librarlos. Bueno, Dios está anunciando lo inusual de la forma en la que Él va a quitar definitivamente la opresión y la oscuridad. Y entramos a la principal parte de este pasaje, que es el versículo 6. Los otros 5 versículos son como una introducción para llevarnos al versículo 6. Son como una introducción para que entendamos lo que va a decir ahora en los versículos 6 y 7. Dice el versículo 6, porque un niño nos es nacido. Y uno dice, Señor, estábamos hablando de que ibas a quitar la opresión, estábamos hablando de que ibas a quitar la oscuridad, estábamos hablando que como en el día de Madián, que todo calzado del guerrero y todo manto de los guerreros serán quemados como el pasto, como en el fuego. Y de repente el Señor nos sale con un niño, que es a lo mejor lo diametralmente opuesto a lo que uno pensaría cuando estamos esperando que nos hable de un líder que va a libertar al pueblo. Y entonces dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Bendito sea Dios que nosotros podemos leer ahora este pasaje con los lentes del Nuevo Testamento, ¿verdad? Bendito sea Dios que nos ha dado ya la revelación del Nuevo Testamento y ahora podemos ver con esos lentes y verlo mucho más claro. ¿De quién está hablando el versículo 6, hermanos? De Jesucristo, ¿verdad? Para nosotros es totalmente claro. ¿Ustedes creen que para Isaías, 700 años antes de Cristo, era claro esto? No. Yo creo que no, para nada. Para el resto del pueblo de Israel que escuchaba, ¿sería claro eso? No, probablemente no lo entendían. Y fíjense que no es aquí en el versículo 6 la primera vez que Isaías habla de un niño. Miren, ¿quieren regresar un poquito más? Ahí mismo en Isaías, nada más deben darle una vuelta a la hoja y váyanse un poquito más para atrás. En Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Ya lo tenemos? Isaías 7:14. ¿Podemos leer todos juntos? Por tanto, Que el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamarás su nombre Emmanuel. Gloria a Dios. Fíjense, el versículo 14 del capítulo 7 de Isaías nos está hablando de lo mismo que Isaías va a seguir hablando en capítulo 9, versículo 6. Ya está hablando de un niño. Por tanto, el Señor mismo, Dios mismo, les dará señal. Y aquí viene la señal. He aquí que la Virgen concebirá. Perdón, pero las vírgenes no conciben. ¿No? Si entendemos que una virgen es una mujer joven, eso quiere decir la palabra virgen, una mujer joven y soltera que no tiene marido, pues no hay forma de que conciba. Todavía no había aquello de
la inseminación artificial y todo lo demás en aquel tiempo. Una virgen, una mujer soltera que no tiene marido no puede concebir. Pero por eso dice aquí el Señor les dará una señal. Y aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y eso es algo milagroso. Pero después dice algo más en este texto: y llamará su nombre Emmanuel. Creo que todos nos acordamos de qué quiere decir Emmanuel, ¿verdad? Dios con nosotros. Y llamará su nombre Dios en medio de nosotros. Dios con nosotros. Está anunciando el nacimiento del Mesías. Está anunciando la venida del Mesías. Yo estoy seguro que Isaías no tenía ni la más remota idea de qué estaba hablando. Él estaba escribiendo lo que el Espíritu Santo le inspiró para que escribiera, pero no sabía de qué estaba hablando. Nosotros tampoco lo sabríamos si la revelación de Dios no hubiera sido progresiva y si no tuviéramos el Nuevo Testamento el día de hoy, y si el Nuevo Testamento no nos llevara una y otra vez a estos versículos. Así que en ese versículo 14 del capítulo 7 ya se está anunciando el nacimiento de ese niño. Regreso otra vez a Isaías 9:6 porque quiero resaltar otra cosa de lo que dice esta frase. Porque un niño nos es nacido. Fíjense bien que no dice un niño nacerá o un niño va a nacer. Un niño, déjenme ponerlo en lenguaje más actual, un niño les va a nacer. Les va a nacer a ustedes. Un niño les es nacido a ustedes. Y eso nos está hablando ya de que es Dios que nos va a dar a nosotros a ese niño. Que ese niño va a nacer por nosotros, por causa de nosotros, para nosotros. Y dice después, hijo nos es dado. Algunos autores y algunos comentaristas bíblicos encuentran aquí, y yo creo que con mucho sentido, también algo que tiene que ver con la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, su naturaleza humana y su naturaleza divina. Cuando dice un niño nos es nacido, está hablando de que es alguien que va a nacer como nacen todos los niños. El Señor Jesucristo fue concebido de una manera sobrenatural, fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre virginal de María. Allí fue concebido de una forma totalmente sobrenatural. Pero el Señor Jesucristo nació de una forma natural. Nació como hemos nacido todos nosotros. Es decir, María debe de haber comenzado en algún momento dado con contracciones, con trabajo de parto, y ese trabajo de parto la hizo expulsar a su bebé, a su primogénito, que fue el Señor Jesucristo. Un niño nos es nacido, es decir, un humano es nacido, pero luego agrega, hijo nos es dado. Y sabemos que ese niño no era cualquier niño, era el Hijo de Dios. Y Dios es el dador por excelencia. Él nos está dando a su Hijo para que por medio de Él nosotros pudiéramos tener redención y pudiéramos tener salvación. Sigue hablando sobre ese niño, sobre ese Hijo que nos es dado. Dice, y el principado sobre su hombro. ¿Qué significa eso? Que toda la autoridad, que todo el imperio, que toda la majestad vendrían sobre los hombros de aquel niño. Que Él sería portador de toda autoridad. Eso significa, y el principado vendrá sobre sus hombros, vendrá sobre de Él. Y la parte que creo que a todos nos encanta de este pasaje, vuelve a mencionar su nombre, no como un nombre de pila, no como un nombre asignado, sino como las características que tendría este niño. Y menciona solamente 5 de esas características, no son muchas. Y miren cómo lo llama. Por favor, fíjense en sus Biblias y van a ver que estas 5 características o nombres vienen con mayúsculas, porque son nombres propios. Porque está definiendo una característica de ese niño. En primer lugar dice, es admirable. Es admirable. Y el único que es 100% admirable es Dios. Solamente Él. Así que ahí estamos viendo una característica divina de ese niño. Luego dice, consejero. Consejero.
me detengo un momento para comentar que sobre estas 5 características, los teólogos y exégetas de los últimos 2700 años, y digo 2700 porque desde los judíos comenzaron a hacer muchos comentarios los rabinos, los doctores de la ley sobre estos versículos, y han habido múltiples aplicaciones, múltiples interpretaciones de qué significa todo esto. Por ejemplo, hay quienes juntan las 2 primeras características y dicen consejero admirable, incluso en algunas traducciones así lo van a encontrar, como consejero admirable. Hay ahí todo un estudio de lingüística que finalmente hace concluir, es admirable, consejero, como 2 separados. Lo menciono porque en algunas versiones van a encontrar ustedes el consejero admirable, como uno solo. Pero bueno, para nosotros que no somos ni teólogos ni exégetas, hermanos, nos quedamos con lo que eso simboliza para nosotros. Esto habla de nuestro Señor Jesucristo. Es una breve descripción de nuestro admirable Salvador. Nuestro admirable Salvador, nuestro consejero infalible, nuestro Dios todopoderoso, nuestro Padre amoroso y eterno, y nuestro príncipe que trajo la paz y reconciliación con Dios. Yo quisiera, y es parte de mi oración con este mensaje, que cada uno de nosotros pudiéramos apropiarnos de lo que significa esa palabra y encontrar cómo Jesucristo es para mí admirable, cómo Jesús ha sido para mí consejero, cómo Jesús es ese Dios fuerte, cómo Jesús es ese Padre eterno, cómo Jesús es ese príncipe de paz para mí. Yo sé que para el mundo a lo mejor y para la gente que estudia esto a profundidad puede significar muchas cosas diferentes, pero para cada uno de nosotros en lo personal, en lo particular, que encontremos a ese Jesucristo admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y finalmente príncipe de paz, sabiendo que Él puede ser todo eso, porque Él tiene toda la autoridad sobre sus hombros, todo el imperio, todo el reino que Él vino a inaugurar y que no tendrá fin jamás y que durará por toda la eternidad. Es cierto, hermanos, hoy hay oscuridad todavía, hay opresión en este mundo. Aún la muerte y el pecado extienden su sombra sobre toda la humanidad, pero al mismo tiempo la luz que comenzó a brillar en Galilea alumbra los ojos de cada vez más personas que creen y confían en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Yo quisiera remarcar esto último que dije ahorita. Cada vez hay más gente que confía en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y cuando digo único, quiero decir que no hay más, que fuera de Él no hay salvación, que fuera de Él no hay forma de llegar al Padre, que a lo mejor un versículo que hemos repetido aquí hasta el cansancio, cuando el Señor Jesucristo dice ahí en el Evangelio de Juan también: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor Jesucristo es absoluto en esa verdad, es exclusivista, diríamos ahora que está tan de moda el no ser absoluto ni exclusivista. Tendríamos que decir, bueno, Jesús es absoluto y es exclusivista. Dice: yo soy, no hay más caminos más que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay más caminos, no hay más verdades y no hay más formas de tener vida eterna más que yo, dice el Señor. Y remata esa parte diciendo: y nadie viene al Padre si no es por mí, si no es por medio de mí. Hermanos, en medio de la oscuridad en la que vivimos, en medio de la opresión a lo mejor en la que vive nuestro mundo, esa verdad del Señor Jesucristo se levanta una y otra vez como un faro de luz, como un faro que alumbra en medio de la oscuridad.
Cada vez más gente, yo estoy convencido que cada vez más gente estamos reconociendo que Jesús es el único Salvador. Y cuando digo suficiente, quiero decir, eso expresa que no se necesita nada más. A lo mejor el único se refiere a no se necesita nadie más, y el suficiente se refiere a no se necesita ninguna otra cosa más. ¿Como qué otras cosas? Como mi buen comportamiento, como mis buenas obras, como lo buena gente que soy, o como algún sacrificio que pudiera yo hacer, o como algún ritual que pudiera celebrar, algún ritual de tipo religioso. Bueno, Jesucristo es único y suficiente Salvador. Si Cristo es tu Señor, si Cristo es tu Salvador, amado hermano, no necesitas nada más para ser salvo. Dice su palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice el Señor Jesucristo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, ¿qué necesitamos para tener la vida eterna? Creer. ¿Creer en quién? Creer en Jesucristo, ¿verdad? Creer únicamente en Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amados hermanos, sin duda el momento más oscuro de la noche es justo antes de que amanezca. Y sabemos que ese amanecer ya comenzó. Comenzó con el nacimiento de nuestro Mesías Salvador. Comenzó ese amanecer allí en Belén, cuando el Señor Jesucristo nació y fue acostado en aquel pesebre en la primera Navidad. Y sabemos también que el alba seguirá avanzando hasta que las tinieblas sean definitivamente expulsadas durante su segunda venida. Hermanos, nosotros estamos viviendo y hemos vivido durante los últimos 2000 años en ese periodo entre el cual, yo no sé si ustedes han visto el amanecer algún día en algún lugar despejado totalmente. En Veracruz antes teníamos la tradición de ir a ver el amanecer del 1 de enero ahí en el bulevar, y bueno, uno comienza, está oscuro totalmente, y en algún momento se comienza a ver como que empieza a vislumbrarse algo ahí en el horizonte, ¿verdad? Pero sigue siendo de noche. Si tú volteas para el otro lado, está oscuro totalmente, pero ya se vislumbra ahí la luz ya comenzó a salir, y eso ocurre muy rápido. En unos cuantos minutos nosotros vemos como el sol parece que fuera saliendo del mar, cuando lo vemos ahí en la playa, y cada vez va alumbrando más y más y más y más, hasta que ¡pum!, ya se hizo de día totalmente. Bien, déjeme ponerlo de esta manera. Los últimos 2000 años hemos estado entre ese rayo de luz que ya se comenzó a ver y el amanecer que todavía no se completa. Por eso es que hay tinieblas todavía, por eso es que hay oscuridad todavía, pero por eso nosotros podemos ver con toda claridad la luz, diría alguien, al final del túnel. No dejemos de ver esa luz, no nos perdamos en la oscuridad y en la opresión que a lo mejor nos rodean en este mundo en el que estamos viviendo. No dejemos que las malas noticias que nos llegan todos los días a través de la televisión y de todos los medios nos hagan pensar que esta oscuridad cada día es peor y que cada vez se va haciendo más de noche. No, hermanos, está amaneciendo, ya comenzó a amanecer, solamente que no estamos todavía en el pleno amanecer. Aún aguardamos ese momento, aún esperamos ese momento en que esa luz de la que habla Isaías, cuando él dice con toda esperanza, no habrá siempre oscuridad para la que está en angustia, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esa luz ya está resplandeciendo sobre nosotros. Debemos esperar con paciencia el nuevo amanecer. El último punto:
con el cual termino. ¿Cuál es la garantía de que esto ocurra así? ¿Qué nos garantiza que verdaderamente va a terminar de amanecer? ¿Qué nos garantiza que ese niño que nos es nacido, ese hijo que nos es dado, el cual es llamado admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz, va a reinar completamente y va a dominar completamente en todo el mundo, que la oscuridad va a ser desterrada, que el pecado va a ser quitado, que la maldad va a ser eliminada, que la muerte ya no reinará más? ¿Qué nos garantiza eso? ¿Cómo podemos estar seguros de que eso va a ocurrir así? Bueno, tenemos que ir a la parte final del versículo 7 de Isaías. Déjenme agarrar todo el versículo para no perder el contexto. Dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Pero ¿qué termina el versículo 7? Dice: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y la palabra celo, como la encontramos muchas veces en la Biblia, refiriéndose a Dios, es la pasión de Dios, el amor de Dios. Entendamos por favor por un momento la palabra celo, no en el contexto negativo que a veces le damos, de cuando alguien es muy celoso en una relación de pareja, uno de los dos son muy celosos y eso no tiene nada de positivo. Por favor, dejemos un poco al lado ese concepto y entendámonos como el celo de Dios, como el amor profundo, como el compromiso profundo de Dios. En un entendimiento positivo, podríamos decir que los celos a unos seres humanos tienen algo de positivo. Tienen algo de positivo, están tratando de defender al objeto amado o a la persona amada, en un buen sentido de la palabra. Solamente para tratar de explicar lo que es el celo de Dios. El celo de Dios viene de su compromiso, de su pasión, del fuego abrasador de Dios, que tiene que ver con el amor con el que nos ama. Por lo tanto, el que esto se lleve a cabo completamente, así como no hubo nada que pudiera impedir el advenimiento del Señor Jesucristo, ni Herodes, ni Faraón, ni nadie más pudo evitar que Jesús naciera y que Jesús creciera donde debería de crecer, que naciera donde debería de nacer en Belén y que creciera donde debería de crecer en Galilea de los gentiles. No hubo nada que lo pudiera impedir. No hubo nada tampoco que impidiera que el Señor Jesucristo predicara durante 3 años y medio y diera todas las enseñanzas que Él tenía que dar. No hubo poder humano que pudiera impedirlo. No hubo nada que pudiera impedir que levantara 12 líderes, 12 hombres que iban a replicar después sus enseñanzas, y que esos 12 hombres, 12 únicamente, así como Gedeón con 300, ahora el Señor Jesucristo con menos todavía, con 12, trastornaron el mundo de su tiempo. Cambiaron totalmente el mundo de su tiempo. El mundo ya no fue el mismo, no solamente el Imperio Romano, toda la historia de la humanidad quedó transformada totalmente por el trabajo y por las enseñanzas de 12 hombres que el Señor Jesucristo dejó. Y no hubo poder humano, no ha habido poder humano que pueda detener eso. ¿Se acuerdan algo que el Señor Jesucristo dice sobre su iglesia? Dice: y ni las puertas del Hades, es decir, ni las puertas de la muerte, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. ¿Cuántas veces se ha anunciado la muerte del cristianismo? ¿Cuántas veces se ha anunciado la muerte de la religión o del cristianismo particularmente? Muchas veces. Algunos incluso hablan de que vivimos ya en la era del post-cristianismo. Dicen: ya el cristianismo ya fue rebasado, ya vivimos en otra era. Bueno, ni aún las puertas del Hades prevalecerán contra ella, dice el Señor. Es el celo de Jehová el que ha logrado eso. Es el celo de Jehová el que nos puede asegurar que ese niño que nació en Belén hace 2000 años va a regresar nuevamente y va a reinar para siempre y va a establecer su reino pleno y completo en esta tierra. Así que, hermanos, ahora que estamos cerca de la celebración de la Navidad,
y ya con esto estoy concluyendo. Recordemos que la celebración de la Navidad no es solo un memorial, no es solamente recordar el nacimiento del Mesías Salvador, es también un tiempo para ver el futuro, es un tiempo para ver la luz al final del túnel. Nosotros podemos hoy, con la misma certeza con que lo dijo Isaías hace 2700 años, con esa misma fe y con esa misma esperanza, apropiarnos de las palabras que Dios le dio a aquel profeta en aquel tiempo. Nosotros hoy podemos con alegría decirnos unos a otros y decirle al mundo: no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Podemos decir también nosotros, y ahora ponerlo ya en nuestro tiempo, en un tiempo verbal diferente, y podemos decir: porque un niño nos ha nacido, no nos será nacido. Y podemos decir: un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, y su nombre se llama Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Que esta temporada de Adviento, hermanos, que casi concluye, siga siendo una oportunidad para traer esperanza a los que nos rodean, para decirles que en Cristo y solamente en Cristo hay salvación, que solo en Él tenemos paz para con Dios, al ser justificados completamente por su obediencia. Gracias a Dios, porque la luz de Emmanuel ya nos alumbra, y pronto, muy pronto, la oscuridad va a pasar completamente. Oremos, hermanos. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias una vez más por este mensaje de tu palabra. Gracias por hablarnos con algo que fue escrito hace casi 3000 años, Señor, hace 2700 años. Y gracias porque el día de hoy lo podemos entender, lo podemos comprender de una manera diferente. Ahora ayúdanos, Señor, para que esa comprensión no se quede solamente en nuestro razonamiento, no se quede solamente en nuestra mente, sino que inunde nuestro corazón. Que podamos estar convencidos, con alegría, con esperanza, con dicha, de que ese niño que nos ha sido dado, ese hijo que ha nacido, es nuestro Redentor, es nuestro Salvador, y que en esa muerte suya en la cruz del Calvario todos nuestros pecados fueron expiados, y que ahora solamente nosotros tenemos que creer en Él, que solamente la fe es lo único que nos salva, que es únicamente la obra redentora de ese Hijo tuyo lo que ha traído salvación a nuestras vidas. Ayúdanos particularmente en este tiempo de Navidad, para que podamos proclamar esta verdad, para que podamos decirle al mundo que celebra algo diferente, de una manera totalmente diferente, que lo que realmente estamos celebrando, que por lo que realmente estamos alegres, es porque tú nos has traído la luz, es porque tú nos has traído la salvación. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesucristo te pedimos todo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Dios les bendiga.